Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo y en este video te voy a traer una segunda parte de sitios para descargar vegetación 3D, tanto gratis como pagos, o sea, profesionales. En esta segunda parte te traigo 10 sitios en vez de 8 y son muy diferentes a esto que te estoy mostrando aquí. Estos nuevos sitios que te voy a mostrar son modelos de más alta calidad, tal vez de los que te enseñé anteriormente, y puedes encontrar mucha más variedad de modelos gratis en estas nuevas páginas. Por eso yo diría que esta segunda parte puede ser hasta mejor que la primera parte. Igualmente te recomiendo que veas la primera parte porque ahí te doy un consejo de cómo puedes tener plantas infinitas usando un plugin en 3D Max. Si quieres aprender cómo tener plantas infinitas, te recomiendo ver este video de aquí, la primera parte. Ahora sí vamos con la segunda parte. La segunda parte comenzamos primero con Quixel Mega Scan. Aquí en Quixel Mega Scan, si ya sabes qué programa es este, qué producto es este de la marca Epic Games o los creadores de Unreal Engine, de Twinmotion, etc. Mayormente estos modelos 3D son escaneados con fotogrametría. O sea que son modelos, productos de la vida real, objetos de la vida real, los escanean con esta técnica y luego los traen al mundo digital para que se asemejen a lo más realista posible con la realidad. Y esto aumenta el realismo de nuestros proyectos. Entonces, para encontrar aquí nuestros modelos de naturaleza, vamos a ir aquí donde dice 3D Plants, que son mayormente las plantas, todo lo que tiene que ver con plantas. Fíjate que hay un montón. Y tenemos 3D Access, que nos vamos aquí en naturaleza y vamos a ver derivados de la naturaleza. O sea, troncos, rocas, ramas, muchas cosas más de la naturaleza, que te podrían servir también como plantas o vegetación. Ahora, un consejo con esta página de Quixel Mega Scan. Estos productos son 100% gratis, en su licencia lo dice, siempre y cuando lo usemos con los productos hechos de la marca Epic Games o de Quixel, que son Unreal Engine o Twinmotion. Si hay otros programas bajo esta marca, los puedes usar 100% gratis. He visto que otras personas usan estos modelos 100% gratis con otros programas que no tienen nada que ver con esta marca de aquí. No digo que esté mal, pero están haciendo las cosas incorrectamente porque las licencias no permiten esto. Entonces, si estás haciendo esto de esta forma, ten cuidado con esto. No te vayas a meter en problema con las licencias de este producto por estar usando estos modelos incorrectamente. E incluso he visto personas que crean cursos de enseñando 3D Max y usan esta plataforma, recomiendan usarla gratis con 3D Max. Y si tú te pones a ver, esto es ilegal. Por lo tanto, no te recomiendo hacerlo si no te quieres meter en problemas. Incluso yo hice un curso hace tiempo en Udemy enseñando 3D Max a crear una escena y mostré cómo usar este producto de aquí, pero en ningún momento recomendé usarlo gratis con 3D Max. No. Recomendé fue que pagaran una suscripción mensual donde te dan unos créditos y tú con esos créditos puedes comprar estos modelos y usarlos comercialmente en tu proyecto, por ejemplo, de enseñanza. Creando esos cursos, yo tenía que obligatoriamente comprarlos para cumplir con la licencia de este producto. Ese es un consejo que te podría servir para no meterte en problemas con este producto. Vamos con la siguiente página y es Polyhaven. ¿Por qué Polyhaven? Polyhaven no tiene tantos modelos de plantas, pero tiene algo que es muy especial. Y es que son 100% gratis. O sea, son de dominio público. Ellos crean esto para el dominio público. O sea, para que todo el mundo los use sin problemas, sin tener que dar créditos, sin preocuparse por licencias, etc. Hay pocos modelos, eso sí, pero son modelos buenos. Creo que están hechos de la misma manera que en Quixel, o sea, con fotogrametría. Los traen de la vida real al mundo digital. Y fíjate, yo considero que sí están hechos así. Son estos pocos, pero poco a poco ellos van agregando si tú los apoyas aquí. Ellos están agregando constantemente estos de aquí. Fíjate, hace una semana, hace 5 días, hace 3 días, hace una semana. Esa sería nuestra segunda página de vegetación 3D. Hay pocos, pero de muy alta calidad. Vamos con la tercera y es ArtStation. ¿Por qué ArtStation? Fíjate, en ArtStation hay una cosa y es que aquí las personas, los vendedores, venden sus modelos muy barato. Incluso puedes conseguir árboles hasta por $1. Y si tú has comprado ya en 3D Sky y en Mastery, vas a ver que estos árboles te lo venden carísimos. Entonces aquí en ArtStation vamos a ir aquí donde dice Shop, Marketplace
Y aquí vamos a poner 3D Models y vamos a poner Plant o Nature. Y vamos a ver la mayoría aquí de modelos que hay de plantas. Y los podemos conseguir a $1. Entonces, de esta forma puedes conseguir plantas, puede ser de alto nivel a $1 o puede ser de nivel intermedio a $1. Aquí lo importante es buscar y qué plantas te pueden servir a ti. Tal vez estas plantas no las consigas en otros programas, en otros sitios, perdón, pero aquí sí las puedes conseguir fácilmente a muy buen precio. Y además estarías ayudando aquí a los vendedores porque aquí ArtStation le da la comisión mucho más alta que en otros mercados. Incluso yo vendo modelos 3D aquí, en este mercado de aquí. Y si estás interesado en vender modelos 3D, recuerda que tengo una clase gratis donde te enseño una técnica, un método para que vendas modelos fácilmente si apenas estás comenzando a vender modelos 3D. Es gratis, no tienes nada que perder, por eso te lo recomiendo. Vamos con la siguiente y es Sigimove. Aquí en Sigimove yo también vendo plantas aquí. Entonces aquí en Sigimove he visto que pasa un poco lo mismo que en ArtStation. Algunos vendedores, por querer vender más, bajan los precios para vender estos modelos a un precio muy bajo. Para ir a las plantas aquí en Sigimove, vamos a ir aquí donde dice Plants. Vamos a darle clic aquí para que nos lleve a todas las plantas. Y aquí podemos filtrar por precio. Un crédito es como 1,50 euros aquí en Sigimove porque esta página creo que fue hecha en Italia. Y vamos a ver el montón de plantas que tenemos aquí. Fíjate. Entonces un crédito. Fíjate, aquí tienen 2 créditos, creo que son 3 euros aquí. Y fíjate todo lo que te trae, todos estos pinos de aquí, por 3 euros nada más. Incluso sigue siendo mucho más barato que 3D Sky. Aquí vemos una por 5 créditos, ya esto es más caro, pero de muy alto nivel. Este vendedor hace plantas de alto nivel. Y vamos a ver las que son gratis. Aquí, luego vamos a ver las de un crédito. Fíjate, aquí en gratis también hay plantas. Puede ser de alta calidad, tienes que verlas bien, o pueden ser plantas muy básicas. Ya depende de ti qué es lo que estés buscando para tu proyecto. Vamos a ir aquí a un crédito y vamos a ver cuáles son las plantas más baratas y fíjate lo que puedes conseguir aquí. Plantas hasta con nieve. Vamos con la siguiente página y es esta de la marca iTunes Software, que son los creadores de Forest Pack, de Rayclone, todo esto que están aquí. Y ellos tienen una librería donde venden estas plantas de alta calidad para estos programas. No sé si las puedes usar fuera de estos programas, me imagino que sí. Aquí tienes que revisar cuáles son los formatos que ellos te dan para ver si te funcionan. Entonces aquí te venden estas librerías, fíjate, gramas y plantas de suelo a 119 euros. Ya queda en ti ver si estas plantas te funcionan a ti o estas de aquí. Se me olvidó mencionarte cómo encontrarlas. Te vas aquí a productos y pones aquí esta parte de aquí, el jardín 3D en productos. Vamos a la siguiente página y es Sigiaxis. Aquí en Sigiaxis vas ahí donde dice Browse y vas a buscar 3D Models. Y aquí en 3D Models vas a poner planta o nature, como prefieras ponerlo. Y aquí te va a mostrar todas las plantas que ellos tienen creadas aquí. Fíjate, hay bastantes plantas aquí. Y aquí en Download tenemos que ir y pagar una suscripción. Aquí te dice cuál es el monto, cuánto tienes que pagar mensualmente, te sale más caro, anualmente te sale un poco más barato. Y puedes cargar 50 plantas por mes. Aunque viéndolo bien, te quedaría como en $4 cada planta. Entonces tienes que ver ahí si te sale bien barato. O tal vez este te sale hasta en $2. El siguiente sitio es Ventanji. Esta marca la vengo viendo de hace tiempo y también tienes modelos de plantas muy buenos. Fíjate, nos vamos aquí donde dice Plant and Flowers. Y vamos a ver que tiene 361 plantas. Aquí ponemos que nos muestre 100 plantas. Y aquí podemos filtrar por el precio más bajo, el precio más alto, etc. Aquí el precio sí es un poco caro a comparación de los otros sitios. Fíjate, esto vale 12 euros. Demasiado caro a menos que sea una planta súper real. Algo escaneado como esta de Kixel Mega Scan. Yo pagaría por estas plantas de aquí si son hechas con esta técnica. Pero ahí puedes ir viendo si te funcionan estas plantas de aquí. Vamos con el siguiente. Y es un mercado Turbo Squid. Aquí también vendo mis modelos 3D. Y aquí vamos a ir a esta barra de búsqueda y vamos a poner plants. Vamos a ver que tenemos este montón de plantas aquí. Aquí podemos filtrarlas por el formato que estemos usando, Blender, Maya, etc. Aquí podemos filtrar por la calidad de esa planta. Si es con esta insignia aquí, son plantas de muy alta calidad porque están verificadas por los
diseñadores del sitio, o sea, los profesionales del sitio verifican esto y son modelos de alta calidad, por lo cual les valen aún mucho más. ¿Por qué? Porque están verificados con esta insignia. Y esta es algo parecida, pero vale un poco menos el precio. Y si no tiene la marca, bueno, pueden ser plantas de muy alta calidad también, porque hay vendedores que no les interesa esta marca de aquí y las venden así. Fíjate, esto se ve muy alta calidad, vale $104 y se ve muy real. Y aquí puedes ir viendo muchas más plantas que tienes. Recuerda, aquí suben plantas de alta calidad, pero a precios muy altos. Para que tengas en cuenta si te sirve a comparación de las otras que hay aquí. Vamos con la siguiente página y es Gumroad. Aquí en Gumroad vamos a ir donde dice Discover. Tal vez te salga de otra forma. Tú buscas la parte donde dice Discover o pones esto que está aquí, Discover, y vas a ir aquí a 3D Access, poner 3D Access y podemos poner aquí plantas. Y fíjate, aquí tenemos muchas plantas hay aquí. ¿Por qué te muestro esta página? Por esto. Por la sencilla razón de que aquí hay vendedores que no van a vender modelos 3D en estas páginas de aquí. Puede ser que estos vendedores no quieren vender sus modelos 3D en estos mercados como TurboSquid, Gmove, etc. porque a ellos les interesa venderlos en sus sitios. Pongamos el ejemplo de Mastrick. Mastrick, tú entras a su sitio y tú vas a ver que ellos venden sus modelos ahí. Entonces, cuando tú pones un producto en Gumroad, este mercado te permite incrustar tu producto o este producto creado en este mercado en tu sitio para que parezca que lo estás comprando en el sitio al que ingresaste, por ejemplo en Mastrick, y no te redirija a un mercado diferente. Entonces aquí Gumroad agrupa todos esos vendedores que no les interesa vender en estos mercados de aquí, sino que te los muestra de esta forma. Otra forma que los puedes conseguir es yendo a los sitios de esta persona, que puede que sea complicado porque tal vez no los conozcas y no sepas cómo encontrarlos, pero aquí los puedes conseguir. O sea que esto de aquí es como si estuvieras viendo muchísimos más sitios de esto, 20, 30, 50 sitios más que no vas a encontrar aquí. Y vamos con la última página. Como te dije al principio, hay una página que tiene muchísimos modelos 3D gratis, con licencias, etc. Pero tiene sus pros y sus contras. Así como tiene el pro de que hay muchísimos modelos de naturaleza, hay muchísimos modelos de muchas cosas gratis, con licencias Creative Commons, etc. También debes tener en cuenta, y es que algunos vendedores aquí, o personas que suben modelos, los suben gratis muy bien. Hay muchísimos modelos, los suben gratis, pero estos modelos puede que no sean modelos de ellos. Pueden que sean modelos robados de otros vendedores, pueden que sean modelos de algún videojuego, pueden que sean modelos que incumplen propiedad intelectual, o sea que sean modelos de alguna marca. Por lo tanto, si estás usando este sitio, te recomiendo siempre que verifiques si el vendedor, si la persona que puso este modelo gratis aquí es legítimo y no se robó ese modelo. Supongamos que este modelo sea de un videojuego de Call of Duty y tú lo uses en tu proyecto comercial, en tu videojuego. Luego esta empresa ve que tú usaste este modelo de aquí en tu videojuego, te puedes meter en un problema muy serio por no revisar ese modelo 3D. Ese es un problema muy común en este mercado de aquí y es muy importante que lo sepas para que no te metas en problemas. Ahora, aquí vamos a conseguir muchísimos modelos. Fíjate, vamos a buscar tree, que sería árbol en inglés. Vamos a poner aquí que sea descargable. Aquí apagamos las tiendas. Estas son las tiendas, está de aquí, licencia estándar y licencia editorial, para que nos deje todas estas licencias de aquí. Aquí te dice qué debes hacer en caso de usar un modelo con esta licencia. Si lo usas con esta licencia, debes darle atribución o crédito a la persona que te dio el modelo. Supongamos que apagamos esto de aquí y descarguemos un modelo este de aquí, esta rana de aquí. Para tú usarla en tu proyecto debes darle atribución obligatoriamente a este vendedor de aquí, o verifica en los comentarios si él no pide que le dejes atribución. Tú preguntas aquí, oye, ¿debo dejarte créditos? Y te dice, no, tranquilo. Bueno, no lo haces. Pero si no te dice nada, debes hacerlo para evitar problemas. Entonces, de esta forma puedes conseguir miles y miles de modelos 3D gratis. Pero te digo, debes tener en cuenta esto, que si vas a usar estos modelos 3D, así sean de la marca CS0, o sea, de dominio público, debes revisar igualmente que estos modelos sean únicos. Es una tarea compleja, lo sé,
pero es para evitar problemas si estás haciendo un videojuego, si estás haciendo una película, si estás haciendo cualquier cosa. Debes tener en cuenta que algunos de estos modelos de aquí pueden que sean extraídos de videojuegos, de películas, de muchas cosas más que algunos de estos vendedores no les prestan importancia a esto y lo ponen aquí como por ponerlo, sin saber que están metiendo en problemas a los demás. Y listo. Eso ha sido todo. Aquí podemos activar esta parte de aquí para buscar modelos de alta calidad, que serían las tiendas. Fíjate, aquí vamos a ver. Por ejemplo, esta planta de aquí vale $5. Aquí sí venden un poco más caro que en las anteriores, pero puedes ir viendo qué te sirve, qué no te sirve, para ver si funcionan en tu proyecto. Ahora sí, esas han sido todas estas páginas que te he mostrado en esta segunda parte. Recuerda que tienes la primera parte. En total hacen 18 sitios para que consigas vegetación 3D fácilmente. Y si estás interesado en vender modelos 3D, recuerda que tienes una clase gratis aquí que puedes aprender un método y una técnica para vender modelos 3D fácilmente si apenas estás comenzando. No tienes nada que perder. Nos vemos en el siguiente video. Chao.